Revisaremos el tema de tumores óseos o neoplasias malignas del hueso y vamos a revisar los más frecuentes de acuerdo a la epidemiología con la que se presentan. En primer lugar, tenemos al osteosarcoma convencional, el cual por definición eh, es de células neoplásicas que producen hueso inmaduro. El porcentaje con que este se presenta referente a tumores óseos primarios es del 20%. O sea, este osteosarcoma convencional representa el 20% de todos los tumores óseos. Y en cuanto a los tumores malignos, eh, ocupa el segundo lugar como el tumor maligno más frecuente después de el mieloma múltiple. Su localización principalmente es en huesos largos, principalmente el fémur distal, seguido por la tibia proximal y el húmero proximal. En pacientes mayores se localiza preferentemente en la pelvis y el esqueleto axial. La edad en las que más frecuentemente se presenta es la segunda década de la vida y tiene un segundo pico tras los 50 años. Esta secundaria a la enfermedad de Paget. En cuanto al sexo, con la incidencia en que se presenta, tiene predominancia por el sexo masculino eh, respecto al sexo femenino en una relación 3:1. En el estadio de Enneking se diagnostica en estadio 2B. La presentación clínica, los pacientes refieren dolor no relacionado con esfuerzos, la presencia de masa, edema, disminución de la movilidad en un 5 a 10% de los casos, se presenta con una fractura patológica. En cuanto a los estudios de imagen, en la radiografía simple se observa lesión ociolítica infiltrativa o permeativa central, zonas densas, amorfas, de aspecto algodonoso, debido a la calcificación de la matriz osteoide producida por el tumor. El componente lítico suele afectar la cortical, adelgazándola sin expandir sus contornos y destruyéndola, lo que nos da un efecto denominado triángulo de Codman y que puede ser pregunta de examen. Y como dato interesante, pues este triángulo de Kaufman va a ser característico específicamente para el osteosarcoma convencional o también, como veremos más adelante, para el sarcoma de Ewing, ya que va a ser una lesión característica a nivel radiográfico provocada por una elevación del periósteo que puede ser ocasionada por cualquier lesión, en este caso en específico por un tumor, y pues nos va a hacer sospechar pues de un proceso maligno. Excelente, eso es muy importante. En cuanto a la tomografía, se observa la lesión lítica oval. Su principal indicación es análisis de la matriz y de la cortical. Y en resonancia magnética, esta es la técnica de elección y debe incluir la totalidad del hueso afecto. Se observan adecuadamente la extensión del tumor intraóseo, la matriz y la masa de partes blandas. En T1 se observa la sustitución de la médula ósea grasa. En T2, por lo general, da hiperseñal, salvo áreas de matriz ósea, o sea, hiposeñal. Y en cuanto a la gammagrafía ósea con contraste, presenta mayor captación, una captación de gran intensidad, lo que es denominado como hipercaptación. En cuanto al tratamiento del osteosarcoma convencional, pues es multimodal. Al ser un tumor maligno, agresivo, pues hay que echar mano de diferentes terapéuticas para poder erradicarlo o tratarlo. Las diferentes modalidades son quimioterapia, neoadyuvante, o sea, posterior a cirugía o antes de cirugía. Y bueno, la cirugía pues consiste en la resección oncológica con márgenes amplios y reconstrucción ósea y partes blandas. Puede ser mediante cirugía conservadora del miembro o
algo más agresivo, algo radical como es una amputación. Posteriormente, se valora el tratamiento con quimioterapia, como ya les mencionaba, puede ser antes de la cirugía o después de la cirugía. Los intervalos entre la cirugía y la quimioterapia adyuvante no deben de ser más largos de 3 a 4 semanas. El segundo tumor maligno que veremos que afecta a hueso es el condrosarcoma convencional, el cual por definición pues se caracteriza por la producción de matriz extracelular, cartilaginosa y hialina, puede ser primario o secundario. El primario se origina en hueso normal y el secundario sobre una lesión preexistente benigna. Epidemiológicamente, de acuerdo a los tumores primarios de hueso, llámese benignos y malignos, eh, representa el tercer tumor maligno más frecuente y representa del 20 al 30% de todos los sarcomas óseos. Su localización es preferentemente huesos de la pelvis y los huesos largos. El hueso más afectado es el fémur. En orden de frecuencia, se ven afectados el fémur proximal, el húmero proximal y en tercer lugar el fémur distal. La edad en que se presenta frecuentemente es entre los 50 a 70 años y tiene predominancia por el sexo masculino en una relación que va de 1.5 a 2 en relación a 1 con las mujeres. En cuanto al estadio de Ennekink, se presenta en estadio 2B y el cuadro clínico consiste en dolor y masa que parece crecer progresivamente. En los estudios de imagen, en la radiografía simple, se observa una lesión osteolítica con imágenes radiodensas dispersas que a menudo toman formas de arcos y anillos. Estos arcos y anillos representan la osificación encondral y la formación de hueso reactivo. Puede tener además áreas radiolúcidas, expansión de la cortical, asociadas en zonas a engrosamiento de la misma, erosión de la cortical y masa de partes blandas. En la tomografía computarizada se observa mejor la matriz condral y la resorción de la cortical. En la resonancia magnética se observa una imagen hipointensa en T1 y muy hiperintensa en T2. En los osteocondromas, una capa de cartílago de un grosor mayor de 2 centímetros debería plantear la sospecha de transformación maligna. De todas las formas, el grosor de la capa de cartílago no es por sí solo un diagnóstico de malignización. Y en la gamografía ósea con contraste, la captación es de gran intensidad, lo que denominamos hipercaptación. Y el último y tercer tumor óseo maligno que veremos es el sarcoma de Ewing, que es caracterizado por masas densas de pequeñas células redondas y uniformes dispuestas en capas que característicamente representa una translocación que implica a los cromosomas 11 y 22. Es el segundo tumor más frecuente después del osteosarcoma y representa del 6 al 10% de los tumores óseos malignos. Su localización es preferentemente diáfisis de los huesos largos, pelvis y tórax y metástasis a distancia, llámese pulmones o metástasis óseas. Su edad con mayor frecuencia se localiza entre los 10 y 15 años de edad y el 80% son más jóvenes de 20 años. En cuanto al sexo, tiene predominancia por el sexo masculino. Y bueno, su estadio de Ennekink es 2B. Su cuadro clínico es dolor, presencia de masa y suelen debutar con una fractura patológica. Llámese una caída de la cual una persona que no presente esta patología no se fracturaría. Estos pacientes suelen fracturarse de caídas que podríamos tomar como mínimas. En cuanto
Auxiliares diagnósticos de imagen. La radiografía simple se observa una lesión osteolítica mal delimitada, con patrón permeativo e infiltrativa, redon- redondeada de una reacción perióstica en láminas finas, y aquí nos da un signo muy conocido y muy preguntado, que es denominado capa de cebolla. En la tomografía puede ser útil en caso de la localización costal y vertebral, no se indica de rutina. Y la resonancia magnética delimita adecuadamente la tumoración. Es de baja señal de intensidad en T1 y alta señal en T2. Es muy útil para valorar la viabilidad tumoral tras la quimioterapia neoadyuvante y demuestra por lo general una gran masa de partes blandas que pasa desapercibida en la radiografía simple. En cuanto a la gamografía ósea con contraste, se observa hipercaptación. El tratamiento de igual forma es multimodal, con quimioterapia neoadyuvante, seguido de cirugía y quimioterapia adyuvante. La necrosis tumoral debe ser del 100% para ser catalogada como buena respuesta, y la radioterapia se reserva para tumores que no son accesibles por cirugía, en aquellos casos con márgenes positivo y como terapia paliativa.